Capítulo 9. Acercamiento fortuito. Día aburrido de Cocoon. La tenue voz de Uraraka ironizaba sus sentidos, sacándolo de su pequeño mundo. Las clases de Aizawa habían terminado hace unos minutos. Pero él seguía atrapado en ese mundo, mirando el vidrio empañado de la ventana del salón de clases. El calor corporal de todos en el salón provocaban que, en el habitáculo y el exterior, produjera una condensación del vapor de agua que estaba en el ambiente. Pero el caso era que simplemente estaba desconcertado, cosa que era notable para sus amigos más cercanos, en este caso Uraraka, que era enfática en el tema. Deku-kun, si hay algo que te atormenta puedes decírmelo, después de todo somos amigos, ¿no? La amable voz de Ochako era una sinfonía para sus oídos, que, a pesar de querer contarle su situación, solo haría que se preocupara más. Pero también estaba el hecho que la estaba dejando hablando sola, ya que dudoso de la situación no sabía qué hacer, o más bien, que era lo políticamente correcto ahora mismo. No quería arriesgarse y exponerla al peso que su situación conlleva, arrastrándola a ella en su miserable designio. Lo mejor era simplemente desviar el tema de forma utópica, no era el momento y lugar indicado para hacerlo, y eso era más que evidente si analizaba la situación. Lo siento Uraraka-san, pero estoy bien, no te preocupes. Midoriya contestaría ante la inconformidad de Ochako, que no era la respuesta que ella quería escuchar. Además su tono de voz sintético no la convencía de la veracidad de sus palabras. Pero ya no quería quitarle más su tiempo, otro día seguiría con esta conversación poco verídica. Pero también entendía que el chico debía ir con los tres grandes, que últimamente se habían vuelto más cercanos, sobre todo con su senpai Nehire, no le molestaba para nada. Pero sentía esa presión en su corazón, al verla tan cerca del chico que le gustaba, tampoco podía hacer algo respecto a esa situación, si ni ella tenía el valor de decirle a la persona que le gusta, sus sentimientos, no tenía derecho a quejarse. Pero el tiempo seguía corriendo, ya era hora de marcharse al receso para cada quien tomar su propio camino, que a la vez eran muy diferentes. Oh bueno Deku-kun. Ya no te quito más tu tiempo, supongo que te tienen que estar esperando. La voz nerviosa de Ochako se hacía presente, mientras se rascaba la nuca de forma frenética, en señal de incomodidad ante sus propias palabras. Pero también tenía razón, seguramente lo estaban esperando y no estaba en condición de llegar tarde, la última vez que lo hizo no resultó muy agradable para él. Sus senpais podían ser aterradores o más bien perversos en algunos casos, sobre todo Mirio, quien era el más optimista del grupo. Pero el reloj estaba pisando sus talones de forma enérgica, no quería tener otra sesión de cosquillas otra vez, además al sentir el tacto de la suave piel de su senpai lo hacía estremecerse. Tienes razón. Adiós Uraraka-san. La voz preocupante del chico confundiría un poco a Ochako, que se preguntaba por qué se veía un poco aterrado el chico. Izuku en una reacción rápida tocaría a la puerta del salón de descanso, sin obtener respuesta alguna del habitáculo de la sala, la puerta se terminaría quedando entreabierta. Mientras con un sudor notable intentaba ocultar el pavor que tenía, al entrar solo sentiría como alguien lo aprisionaba dejándolo inmovilizado, solo para en segunda instancia sentir cómo le hacían cosquillas por todo su cuerpo. Sabía que esto iba a pasar, pero aún así fue tan idiota para caer en ese truco, ahora solo quedaba decir las palabras cifradas para que lo dejaran. Los chistes de Tamaki-senpai son los mejores. Izuku bramaría con todas sus fuerzas, mientras sentía como el chico pelinegro le dejaba de hacer cosquillas. Pero aún sentía su piel erizarse ante el tacto de su senpai, como a la vez la fricción que provocaba hacia helar su piel, palideciéndola como también hacerle reír a carcajadas. Di quién es la mejor de los tres grandes. Nehire exclamaría de forma armoniosa para incitarlo a replicar esas palabras, ante la tenue mirada de Mirio y Tamaki. Nehire-senpai lo es. Izuku respondería ante la pregunta fortuita de la chica, quien dejaba de hacerle cosquillas de forma abrupta. Como también a la vez Mirio lo desenlazaba de sus brazos, dejándolo libre ante su castigo por llegar tarde para hablar de un tema muy específico. La reciente misión que surgió a raíz de una mafia yakuza liderada por un psicópata, pero a la vez muy poderoso con un grupo a sus espaldas bastante peligroso. Además, la aparición imprevista de una niña hacía todo más ameritorio, ya no era solo una mafia encargada de distribuir drogas solamente.
También se estaba implicando un posible secuestro, lo que conllevaba a una operación de rescate bastante peligrosa. Los más focalizados eran Izuku y Mirio, ya que tuvieron la posibilidad de salvarla más, no lo hicieron y decidieron actuar de forma más calmada. Eso en una situación a largo plazo hizo un cargo de conciencia. Como si ya no tuviera suficiente con el problema que azotaba a su madre, ahora también se sentía ofuscado por no poder salvar a una niña, al alcance de sus manos. Pero hoy tendrían una reunión para tratar diversos temas, lo principal sería el tema Yakuza junto con la niña, aunque sin dejar de lado las balas anti-Quicks. Ahora mismo ese era el tema de conversación en la sala de descanso, que, a pesar de encontrarse en una situación desprolija, estaban con cierto grado de inseguridad. ¿Saben las cosas que debe sufrir esa niña? No. La voz un tanto inquietante de Mirio hacía imaginar a los ahí presentes diversos tipos de maltratos. Aunque más que un maltrato era un conejillo de indias, era la herramienta fundamental de la creación de las drogas potenciadoras de Kirk, como también las que arrebataban los Quirks. Pero ya la conversación se estaba volviendo repulsiva, lo mejor era cambiar de tema. Veo que has mejorado bastante en este tiempo, Midoriya. La sinfónica voz de Nejire haría un cumplido, o más bien, aclarar su punto de vista, en cuanto al desempeño de Izuku en los entrenamientos. Que a decir verdad no dejaban de ser intensos, pero el timbre ya había sonado, avisando a los alumnos la vuelta a sus aulas. Como siempre cada quien iría a su salón respectivo, Izuku al llegar sería recibido por las cintas de Aizawa, que para su mala suerte estaba un poco molesto por irrumpir la clase. Había llegado tarde, eso Aizawa esta vez llegó a la hora que correspondía, cosa que era bastante improbable dejando una mejor abertura a la primera opción. Después del sermón recibido por su profesor, lo dejaría entrar teniendo una clase amena y productiva en términos generales. Al finalizar el horario de clases, Izuku caminará junto a Ochako de vuelta a los dormitorios de 1A, empezando una conversación bastante incómoda y extraña. Oh bueno. ¿Qué tal tus residencias? Izuku preguntaría de forma amena, tratando de evitar el nerviosismo de tenerla al lado suyo, pero por parte de Ochako era una situación similar. Yo ya me iba, adiós. Ochako se despediría del chico mientras se alejaba lo más rápido que podía, dejando a Izuku muy confundido e incómodo por la situación. Así que tratando de relajarse empezaría a caminar cabizbajo, dejando relucir su verdadera faceta en este momento de su vida. Un momento extraño, desprolijo, normal. Cómo era su vida en este momento, ni siquiera él sabía cómo sentirse. Después de mucho tiempo logró entrar a la UA, solo para empezar con un sinfín de problemas. Ahora que lo pensaba, ya hace un buen tiempo no charlaba con Olmec de forma más privada, sería bueno contárselo a él. Izuku se cuestionaría para sí mismo. Sin darse cuenta comenzaría a murmurar como de costumbre lo hacía, además de caminar sin rumbo alguno, lo que conllevó a una caída tortuosa. Manchando su uniforme con la tierra húmeda del lugar, esto solo hizo que cambiara de parecer ante su autocuestionamiento. Demostrando la jodida mala suerte que arrastraba con él, no tardó en escuchar risitas provenientes de otros alumnos, lo que en consecuencia le hizo avergonzarse. Yendo a toda prisa a los dormitorios, se maldecía a sí mismo por tener esa suerte, era un ida y vuelta constante. Fin del capítulo 9.